Hola chicos, el tema se llama vectores. Ustedes hicieron un mapa, ¿verdad? Acerca de las magnitudes escalares y vectoriales, las características de un vector y la representación gráfica de los sistemas de los vectores, ¿no? Vectores colineales, vectores concurrentes. Y por acá vieron ustedes también el tema de propiedades de un vector. Eso tiene que estar en su mapa. Los que ya me lo están haciendo para la segunda entrega de tareas. Y quisiera explicar rápidamente qué cosa es un vector. Hay dos tipos de magnitudes, ¿de acuerdo? Acuérdense ustedes que las magnitudes son todo aquello que puede ser medido. Entonces hay unas que son las magnitudes escalares, que son las que ustedes han utilizado toda su vida, la primaria y secundaria, y son aquellas que se representan, estas las escalares, únicamente por el número y la unidad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo 5 kilómetros, es el número y la unidad. Es una magnitud de tipo escalar. En cambio, hay otro tipo de magnitudes que son las magnitudes vectoriales, que son aquellas que además del número y la unidad, ¿sí?, tienen dirección y sentido. Es decir, si yo digo por ejemplo 5 kilómetros al norte, ya entonces ya se convierte en magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque tiene número, unidad y tiene una dirección y sentido. ¿Qué cosa es eso de dirección y sentido? Porque en un plano cartesiano se representa un vector y sus características son varias. Primeramente, tiene un punto que es el origen. El origen es el punto donde inicia un vector. ¿Sí? Siguiente característica, tiene una escala. Por ejemplo, si aquí estoy diciendo yo 5 kilómetros al norte, pues quiere decir que voy a poner yo una escala, y la anoto aquí, por ejemplo, voy a poner 1 centímetro igual a 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Tiene entonces una magnitud. Tiene una escala y tiene una magnitud. Si yo digo, por ejemplo, en lugar de 5 kilómetros, yo digo, por ejemplo, 3 kilómetros, bueno, pues aquí va a llegar más pequeño, ¿no? Entonces tiene una magnitud. Otra característica de los vectores es que tienen, una dirección. Por ejemplo, si yo digo que este vector, un ejemplo, de otro color, tiene un origen y se me ocurre que viene para acá, ¿sí? Tiene una dirección, norte, sur, este, oeste, ¿verdad? En este caso ese vector iría en una dirección noroeste. Otra cosa más que tiene un vector es su sentido, que puede ser positivo o negativo. Si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo. Si va hacia la derecha es positivo, si va hacia la izquierda sería negativo. Ese es su sentido también, que es una característica del vector. Otra característica más, que se representa por una flecha. Y una característica más es que tiene un ángulo. El ángulo de un vector siempre se va a medir respecto al plano horizontal, es decir, al eje X. Este es Y, este es X. Siempre se mide respecto a este plano. En este caso, este ángulo se va a medir de aquí para acá. ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, otro vector, se me ocurre que ponga uno así, el ángulo se va a medir de aquí para acá. Si fuera hacia abajo el vector, bueno, el ángulo se va a medir de aquí hacia acá. Hacia esta dirección, suroeste, el ángulo se va a medir respecto a X. Siempre se va a medir respecto a X el ángulo. ¿Sí? Hay varios tipos de vectores. Hay vectores colineales, que son aquellos vectores que van en la misma dirección o pueden ir en sentido contrario. Por ejemplo, aquí tienen la misma dirección, es una dirección horizontal, pero tienen dirección positivo porque va hacia la derecha y negativo porque va hacia la izquierda. Son colineales porque son paralelos, aunque en diferente sentido. Estas son colineales pero van en la misma dirección y sentido. Otro más, esas serían colineales, ¿verdad? Otro más, hay tipos de vectores que son vectores concurrentes, que son aquellos vectores que concurren, es decir, que se unen en un punto en común.
Si están dentro de un mismo plano serían coplanares, si no serían no coplanares. En general, estas serían las características de un vector. Ustedes hagan su mapa, bueno, ya lo hicieron, perdón, su mapa, y debieron haber visto todas estas características de un vector. Hay otras características más o propiedades que se pueden sumar, entre otras, ¿no? Que es un tema que vamos a ver más adelante respecto al tema de vectores. Hola chicos, inicio con esta música, mañanitas, guerrerenses, por dos motivos. La primera, porque en este día se celebra la elección del Estado de Guerrero. Y el otro motivo es también porque también celebramos un aniversario más de la creación y fundación del Colegio Bachilleres Plantel 8. Así que son dos motivos, ¿no? La primera por ser guerrerenses y la segunda por ser orgullosamente bachilleres. Así que muchas felicidades. Bien, voy a explicar con esta música de fondo el tema de distancia y desplazamiento. Un problema que viene en su paquete de copias en la página 47, primero para ser precisos. Dice: un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. Calcular cuál es la distancia y cuál es el desplazamiento. Explico rápido. En el caso de la distancia, es una magnitud de tipo escalar. Las magnitudes escalares se suman directamente y únicamente están formadas por un número y una unidad. El desplazamiento, en cambio, es una magnitud de tipo vectorial. Recuerden que son dos tipos de magnitudes vectoriales, el de desplazamiento y el de tipo fuerza. La magnitud escalar como tal se suma directamente y la vectorial, en cambio, necesita hacer un método, en este caso un método indirecto, para poder calcular el desplazamiento. ¿Qué necesitamos hacer? Pues obviamente necesitamos primeramente tener una calculadora, una escuadra. Tenemos una línea, ¿sí?, que es la de su cuaderno. Voy a hacerlo rápido para que no me gane el tiempo. Trazamos con esta misma línea el ángulo, miren, y trazamos entonces así la línea, digamos así, la línea vertical. Ahí está más o menos, ¿no? Y con una escala, en este caso 1 centímetro igual a 1 kilómetro, trazamos las líneas. En este caso es 3 kilómetros al norte. Yo voy a usar mis manos: 1, 2, 3. ¿Ok? 3 kilómetros al norte. Después, con mi misma escuadra, ¿sí?, usándola, voy a trazar mi otra línea. En este caso sería mi línea así. Aquí están un poco chuecas, ¿verdad?, las líneas. Voy a hacerlo lo más rápido posible. Y sería más o menos así: 1 centímetro, 2, 3, 4 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Y una vez que tenemos eso, con la regla, bueno, pues trazo mi línea. Lo voy a hacer rápido. Ahí está, más o menos. Más o menos. Y ahora sí mido aquí 1, 2 centímetros, 3, 4, aproximadamente serían 5 kilómetros. ¿Sí? Mido también mi ángulo. Mido mi ángulo. Miren, aquí pongo mi transportador, 90 grados, 0 y 0. Y aproximadamente son como 35 grados el ángulo. 35 grados. Aproximadamente, ¿eh? Ustedes lo van a hacer bien hecho con su regla, con su escuadra. Lo van a trazar bien. Esta sería la respuesta del desplazamiento, de hecho. Se desplazó 5 kilómetros. 1, 2, 3, 4, 5. Sería norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Sería entonces al noroeste. ¿Sí? Con un ángulo, miren, también lleva ángulo el desplazamiento porque es vectorial. Lleva ángulo de 35 grados. Aquí más o menos marqué 35 grados. Con respecto al plano horizontal. Hoy estamos cohetes. Es decir, con este plano, este eje horizontal. Ese sería el desplazamiento, 5 kilómetros al noroeste. ¿Y cuánto fue la distancia? Bueno, por la distancia no hay problema. Únicamente por la distancia sumamos 3 kilómetros del norte más 4 kilómetros
al oeste serían en total 7 kilómetros. Esa es la respuesta para el caso de la distancia. Pero para el caso del desplazamiento se resuelve de esa manera. Bien, siguiendo con el tema de vectores, acuérdense que dijimos que había dos tipos de vectores, uno de tipo desplazamiento y otro vectores de tipo fuerza. En este caso estamos hablando del primer tipo de vector, que es el vector de tipo desplazamiento. En el tema de distancia y desplazamiento, en sus copias, ustedes van a resolver, decía, la página 48, que ya muchos lo están haciendo, para su segunda entrega y su tercera asistencia. Ya para que hasta ahí más o menos, otro tema más, vamos a evaluar con el tema de vectores. Este es el problema de la página 47. Dice una lancha de motor, problema número 2. Una lancha de motor, se los pongo por acá, se los muestro. Una lancha de motor efectuó los siguientes desplazamientos: 300 metros al oeste, 200 metros al norte, 350 al noroeste y 150 al sur. Ok, vamos a representarlo en un plano cartesiano. O sea, tenemos entonces aquí un plano cartesiano, ¿verdad? Dice que es una lancha de motor, primeramente 300 metros al oeste. Vamos a poner la escala, que es una característica del vector. En este caso sería 100 metros igual a 1 centímetro, ¿verdad? Entonces dice, son 300 metros al oeste. Entonces sería aquí, voy con mi mano, 1, 2, 3. Serían 300 metros al oeste. Ok. Luego dice 200 metros al norte. Pues aquí no hay problema, con la escuadra, ¿verdad? Voy a trazar hacia arriba. 1, 2. 200 metros al norte. Después dice 350 al noroeste. Como no dice ángulo, acuérdense, de aquí donde llegamos, esta es una línea imaginaria, ¿verdad? Aquí sería su norte, aquí sería su sur, aquí sería su oeste y acá se dice oeste. Sería hacia el este. Hacia el este, ¿cuánto? Perdón, noroeste, perdón. Sería hacia el noroeste, o sea, hacia acá. Como no dice ángulo, pues lo voy a anotar de 45 grados, ese ángulo. Es decir, agarro mi transportador y mido yo 45 grados. En este caso de aquí para acá, 45. Y trazo para allá mi línea. ¿Cuánto va a ser? 350. Sería 1, 2, 3 y la mitad del otro. 350 por acá. Aproximadamente, ¿verdad? Al noreste. ¿Sí? Tercer movimiento. Y el otro movimiento dice que es 150 metros al sur. Ahora sí, hacia el sur. Mira, de aquí donde llegué, hacia el sur. ¿Cuánto va a ser? 150. Sería entonces 100 y 50 el otro, más o menos por ahí. 150 metros al sur. Para el caso de la distancia, aquí repito, como no manejo ángulo, voy a anotar 45 grados porque no me dice cuánto grado. Puede que diga 350 al noroeste con un ángulo de 60 grados, por ejemplo. En este caso tendría que marcar yo 60 grados y hacia allá trazar la línea. Pero aquí no dice, así que lo dejaremos de 45 grados. La pregunta es, ¿qué distancia? Bueno, pues la distancia, ¿verdad? No hay problema. Simplemente sumamos 300 más 200 más 350 más 150. Y así teníamos la distancia, tantos metros. ¿Cuántos serían? 3, 6, 50, 7, 8, 50, 9, 10. Creo que serían 1000, me parece. 1000 metros. Esa sería la distancia total recorrida, 1000 metros. Y la otra pregunta es, ¿cuánto es el desplazamiento? Bueno, pues para el desplazamiento sería de donde comenzó a avanzar el barquito, o sea, de aquí para acá, después para acá, ¿verdad? Que es una distancia 1, 2, 3 y 4. Ahora, donde llegó, de ahí sería su desplazamiento. Miren, sería su desplazamiento. Yo pregunto, ¿cuánto mide ese desplazamiento? Pues más o menos mido 1, 2, que serán como 3,5 más o menos. El libro dice que son, ¿qué dice? 300, creo. Ajá. Dice el libro que son 300. 300, a ver. 1, 2, pues sí, 300. 300. El desplazamiento sería de 300 metros. ¿En qué dirección se desplazó? Aquí comienza, acá termina. Pues en dirección, ¿qué? En dirección
dirección noroeste, ¿verdad? 300 metros al noroeste. ¿Y el ángulo? ¿Cuánto sería el ángulo? Acuérdense que el ángulo se mide siempre respecto a X, o sea, se mide a esa línea. ¿Serán 45 grados o más? Más, ¿no? De 45. El libro dice que son aproximadamente 80.5 grados, ¿ok? 80 grados. Con un ángulo de 80 grados respecto al eje, así le voy a poner aquí, eje X, que es este eje, o eje horizontal o plano horizontal. Son las diferentes formas de expresar esa cantidad. Así se resuelve el problema, compañeros.